Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en esta última conferencia del día de hoy, de la semana de DEX 20 Latam. Agradecemos la presencia de los asistentes que nos acompañan de diversos lugares de Latinoamérica y también a nuestros patrocinadores que hacen posible este evento. Vamos a cerrar con broche de oro el día de hoy con un tema que se ha venido presentando a lo largo de estas sesiones, que tiene que ver precisamente con algo muy importante que es la ciberseguridad, ¿no? En este caso, nuestro ponente nos va a hablar de convierte a las personas en tu primera línea de defensa contra ciberamenazas. Entonces, me voy a permitir presentar a Juan Pablo Carsi. Él es máster en e-business y comercio electrónico y a su vez es ingeniero en sistemas computacionales. Cuenta con diversas certificaciones, entre ellas el CISP e ITIL. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías de información y ha colaborado en diversos proyectos para la entrega de servicios, soluciones para proteger activos de información, todo esto relacionado con varios dominios de seguridad, entre los que destacan control de acceso, seguridad física en redes, ciclo de desarrollo de seguro de aplicaciones, gestión de riesgos y operaciones. Es cofundador, él es socio director de la empresa de ciberseguridad Capa 8 que opera en Latinoamérica y principalmente en México, y actualmente también es catedrático en el Diplomado de Ciberseguridad aplicada a los negocios de la Universidad Iberoamericana, aquí en este país, México. Forma parte del Comité de Ciberseguridad de la MITI, que es una sociedad mexicana para las tecnologías de información, y del Subcomité de Seguridad y Normalización y Certificación NICE. También colabora para la revisión de diversos estándares y diversas normas. Y colabora como voluntario en el Center for Cyber Safety and Education de la ISC Cuadrado. Así que estamos hablando de alguien que realmente sabe de estos temas. Muchas gracias, Juan Pablo, y bienvenido. Te agradecemos mucho tu tiempo. No, al contrario, ya es un placer. Qué gusto que tengamos la oportunidad de compartir estos minutos. Muchas gracias. Pues muy bien, vamos a comenzar, si me lo permiten, platicando sobre cómo convertir a las personas en la primera línea de defensa contra ciberamenazas. Y me gustaría iniciar con esta frase. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Lo decía Elbert Hubbard. Quien Elbert Hubbard seguramente lo recordarán en sus clases de literatura. Fue un aclamado escritor, un filósofo estadounidense, que fue muy reconocido sobre todo por un ensayo que se llamaba Un mensaje a García. Seguramente lo habremos visto ahí en nuestras clases de literatura en la preparatoria o incluso en la secundaria. Pero bueno, él comentaba esta frase, la expresó hace más de un siglo, y me parece que lo hacía vislumbrando, por supuesto, una revolución tecnológica que aparecía en el horizonte, dado lo que él estaba viendo en ese momento, ¿no? Que era la automatización que comenzaba a formar parte de la cotidianidad después de la revolución industrial, del arranque de la revolución industrial. No sé qué opinen, no sé si estén de acuerdo con nosotros, pero yo creo que él estaba viendo algo que sin duda el destino pues, nos ha mostrado y ya nos ha alcanzado. ¿Qué piensan? ¿Consideran que el destino en efecto ya nos alcanzó? ¿Hubbard tenía razón o probablemente ya se equivocó? Las máquinas, y ahora y que la verdad es que viene muy bien a hoc con todo lo que hemos revisado durante este DEX 20, ¿consideran que la inteligencia artificial ya nos está rebasando? La verdad es que lo iremos revisando poco a poco durante la charla, pero en términos de ciberseguridad, que es lo que hoy nos trae a la mesa, quisiera dejar también otra pregunta aquí interesante. ¿Consideran que ante las nuevas amenazas que son tan sofisticadas y que muchas de ellas están basadas actualmente ya en inteligencia artificial, aún los seres humanos podremos defendernos? Ojalá y nos pudieran comentar en el chat sus opiniones, compartir sus opiniones, también de dónde nos están escuchando. Y bueno, seguramente cuando vemos esta segunda imagen, los que son más contemporáneos de su servidor, seguramente la recordarán, y los que no, permítanme presentarles a Skynet. Skynet es un personaje de una película muy taquillera en los años 80, se llamaba Terminator. Y bueno, Skynet era un programa, era un software que era capaz de controlar todo el arsenal militar de los Estados Unidos, ¿no? Y esto con independencia de los seres humanos, lo cual, pues, por supuesto, nos ponía en una situación bastante comprometedora. El argumento de la película es que entrando el año 2029, lo cual ya no está tan lejano,
las máquinas de pronto ya gobiernan pues prácticamente la Tierra, ¿no? Toda la faz de la Tierra a través de una inteligencia artificial que es precisamente la de Skynet. Y bueno, tienen devastada a la humanidad. Y no es hasta que surge este Salvador, que en este caso es un chico que se llama John Cooper, seguramente los que vieron la película lo van a recordar muy bien, que pues se encarga de formar una insurgencia, de comenzar toda una batalla, y al final de toda una guerra entre los seres humanos y las máquinas, algo que parece increíble, o que parecía increíble en ese momento, afortunadamente pues los seres humanos salimos avantes, ¿no? Y bueno, aquí está la imagen de John Connor en su momento, este salvador, este insurgente que recupera el dominio sobre la faz de la Tierra de las máquinas. ¿Cuál era, cuál era su opinión sobre eso? Bueno, para poder entrar ya más de lleno en materia, me gustaría compartirles también una historia. Hace algunos meses estábamos acompañando a una organización en un proceso pues de due diligence en el cual fueron adquiridos por otra compañía. Y durante ese proceso se revisaron pues, los procesos, valga la redundancia, los procesos, qué tan sólidos eran, cómo gestionaban su infraestructura, por supuesto todos los aspectos financieros, los aspectos estatutarios de todos los estatutos de la organización y por supuesto la ciberseguridad, aunque a ser honestos lo revisaron muy por encimita. Todo iba muy bien, finalmente después de varias semanas, de algunos meses de estar revisando cómo iban a llevar ese proceso, pues se llega a la conclusión de que la compañía, que por cierto era una compañía de estas nuevas financieras, una fintech, no tenía ningún inconveniente pues, en sus números, las finanzas eran sanas y pues todo parecía estar muy bien. Hasta que un día aparece un mensaje como este en la pantalla, cuando ya habían ellos tomado control básicamente sobre la organización. Yo no sé si están familiarizados con la imagen, pero esta imagen es la de uno de tantos malwares llamados ransomware, que lo que hacen es cifrar un sistema de información. Básicamente lo que hacen es secuestrarla. ¿Cómo lo hacen? Cifrando la información, cifrando los sistemas de archivos, en algunos casos algunos archivos particulares, sobre todo los relacionados con ofimática, y no te permiten acceder a ellos hasta que no realizas un pago, un rescate. O sea, literal es un robo en despoblado, un secuestro, porque además no sabes ni quién te está robando, quién te está secuestrando la información. Y además no tienes la oportunidad de hacer una traza tan sencilla, no tienes la oportunidad de seguir un rastro, porque todo esto se hace en criptomonedas. Hay muchas criptomonedas actualmente, ¿no? Habitualmente escuchamos de los bitcoins, pero hay un sinfín de monedas, así como hay un sinfín ya de este tipo de amenazas. Las personas, cuando ven las personas de la organización, del equipo de TI, de infraestructura, que eran muy apegados a estándares y demás, no saben qué estaba pasando. Están discutiendo sobre cuál es la problemática, no logran entender qué sucede. Después de hacer un análisis forense, les comparto que un análisis forense en términos de ciberseguridad la analogía es exactamente la misma que sucede en una situación en el mundo criminal, ¿no? En el mundo real, en el cual después de un incidente llega un perito, un especialista, para hacer una investigación, poder recabar lo que le llamamos una cadena de custodia para poder analizar y determinar cuál fue la consecuencia, pero también cuál fue la causa raíz de este problema, cuáles fueron los eventos que estuvieron alrededor de todo el incidente, e incluso resguardar esta cadena de custodia para poderla llevar y acompañar al afectado en un proceso legal, ¿no? Hay peritos que incluso están avalados por las autoridades para poder presentar estas evidencias y poder generar un dictamen. Pues bien, después de hacer este análisis forense, se determinó que el problema había sido básicamente ese ransomware, pero que el ataque no había sido perpetrado justo en ese momento en el que se activó la amenaza, sino que fue una amenaza que llevaba iniciada prácticamente 6 meses o un poco más, 6 meses y semanas, y en el cual sucedieron varias cosas, ¿no? La amenaza en efecto se activó en ese momento, pero fue activada previo, digamos, actividad de parte de un ser humano, ¿no? Un proveedor que estaba conectado de alguna manera con carpetas compartidas que tenían en un servidor de la infraestructura de este cliente, de esta financiera, lamentablemente se infectó, se tenía comunicación con este servidor que además no tenía ciertos parches, y a pesar de que tenía una protección de seguridad en el endpoint, lo que llamamos ahora un antivirus, que la verdad es que ha venido evolucionando, ya le llamamos más una protección en el endpoint, no fue suficiente y lamentablemente se infectaron
ya tenían muchas cuentas comprometidas. Es un ataque que les comentaba, venía sucediendo desde hace varias semanas previas. Y finalmente la conclusión fue ese ransomware donde se cifraron no solamente uno, sino que el ataque fue caminando de servidor en servidor, llamando lo que en el argot le llamamos un movimiento lateral, e infectando cerca de 40 servidores. Imagínense ustedes una empresa que acaba de ser adquirida, que los nuevos dueños están muy emocionados, están muy entusiasmados por llevar a su negocio pues, a un exitoso final. Y de pronto, unas semanas después de que es adquirida, se encuentran con este tema. Es increíble, ¿no? Ellos están muy preocupados por el tema de por la administración, por las sanas finanzas, por entender que los recursos que tienen estén especializados, que los procesos de gestión de tecnologías de la información también son los adecuados, pero lamentablemente muchas organizaciones no pensamos en la ciberseguridad. Y la ciberseguridad a veces consideramos que es ese arsenal de herramientas cibernéticas que nos van a apoyar a poder protegernos y remediar o mitigar todas estas amenazas pues que actualmente ya son más sofisticadas. ¿Cuál es el problema? La verdad es que son muchas circunstancias y son muchos factores y sería muy injusto el que podamos reclamar o señalar a alguna persona o algún proceso o alguna tecnología en particular. Y poco a poco iremos también desenredando este dilema. Lo que sí les puedo adelantar es que la principal puerta de entrada a una organización con el fin de perpetrar un ciberataque es el ser humano, o al menos es esa frase tan trillada que hemos escuchado tantas veces, en la cual nos comentan que el eslabón más débil son las personas, ¿no? Y ojalá que después de esta plática les cambie un poco la perspectiva o el chip. Los ciberdelincuentes actualmente están evadiendo todos estos controles de seguridad de una organización, utilizan diferentes técnicas, muchas de ellas, permítanme, son phishing o ingeniería social. Si no conocen tanto sobre el tema, no se preocupen, vamos a irlo platicando ahorita durante la charla, pero estas amenazas, lo importante a destacar es que a menudo dependen de la ingenuidad de los empleados, de los colaboradores de la organización, que fue prácticamente justo lo que sucedió en el ejemplo que les compartí. Los correos electrónicos, las llamadas telefónicas incluso, que es incluso una cuestión bastante preocupante, ya están diseñadas para persuadir al personal de que realice estas acciones que brinden a los ciberdelincuentes el acceso a los datos o incluso a los fondos de las organizaciones. Hay situaciones lamentables en donde engañan a las áreas financieras, a los directivos, simulando una orden pues de un director general o de una persona que por necesidad y porque encontrarse de pronto fuera de la organización, pide que se realice una transacción financiera y dado que él tiene autorización y sin seguir un proceso adecuado, engañan a la organización. Y esto es porque están suplantando la identidad de la gente, ¿no? Y bueno, finalmente hemos llegado a este tipo de escenarios en el cual consideran muchas organizaciones que las personas son el eslabón más débil. Ahora un poco de datos y de estadísticas para entrar también a entender un poco más el panorama. Fíjense que hace un par de meses salió un reporte, un informe que se genera el Instituto Pónimo junto con IBM, que está muy interesante porque es el reporte que señala estadísticas alrededor de los costos de las brechas de datos a nivel mundial. Y dentro de las tantas estadísticas que nos comparten, me pareció muy interesante platicarles sobre estas cuatro. El costo global promedio de una brecha de datos en el mundo es de 3.86 millones de dólares. Y tal vez ustedes me cuestionarán, ¿ese costo qué tan real será en México o en Latinoamérica? Permítanme comentarles que en efecto el monto sí es menor. Estamos hablando de que en la región es de alrededor de 1.7, 1.8 millones de dólares. Pero lo interesante es que incluso en organizaciones más pequeñas, no en grandes corporativos, si bien el monto de ese costo, por supuesto, no alcanza esas cifras, sí es proporcionalmente mayor por número de empleado al costo proporcional de los grandes corporativos, incluyendo los que tienen estos costos tan grandes en los Estados Unidos o en Europa. Entonces es realmente aún más alarmante nuestra situación, porque si bien no alcanzamos esas estadísticas, pues nuestras economías no nos permiten soportar, como a las economías más grandes o más desarrolladas, un incidente de seguridad. La recuperación ante un desastre de esta naturaleza prácticamente se traduce en algo inviable para una pyme o alguna organización en nuestro país. Es muy difícil que se puedan recuperar.
Por otro lado, algo que también me pareció increíble es que se habla de un tiempo promedio para identificar una amenaza y contenerla de alrededor de 280 días, que, como les comentaba en el ejemplo, me parece que es pues un tiempo realmente increíble. Es prácticamente más de medio año que puede suceder que alguien se esté intrometiendo, que alguien esté hurgando nuestros datos, que esté jugando con nuestras contraseñas y que nadie se dé cuenta, que nadie se percate. Seguramente habrán escuchado en las noticias un caso que fue, realmente tuvo un impacto mediático increíble, que fue el de estos hoteles Marriott, si no mal recuerdo, que tuvieron un incidente durante el cual estuvieron atacados y estuvieron siendo analizados y monitoreados por cibercriminales durante años, sin darse cuenta de que ellos estaban ahí, sin darse cuenta que les estaban exfiltrando datos e incluso dinero. Entonces, cuando hablamos de estos temas de ciberseguridad y comenzamos a ver estas estadísticas, seguramente coincidirán conmigo en que se trata de un problema serio. No lo tengo aquí, pero me parece también muy importante compartirles que en el Foro Económico Mundial, incluso ahora con todo este tema de la pandemia, se hablan siempre de un informe de riesgos, ¿no? A nivel global. Y por supuesto hablamos de riesgos muy importantes para todos los países del orbe, como pueden ser el cambio climático, los movimientos migratorios, la infraestructura tan débil y tan crítica que existe pues para temas de misión crítica, etcétera, ¿no? Pero en ese informe, en el cual establecen un cuadrante por impacto y por probabilidad de ocurrencia de un incidente y de estos riesgos precisamente que atentan contra la humanidad, en el cuadrante de mayor probabilidad y con un impacto que pudiera ser mayor para algunos ciudadanos, para los ciudadanos, se encuentran los ciberataques. Entonces es increíble que no nos percatemos de la importancia de este tema cuando hablamos de tecnologías de la información. El 80% de las brechas relacionadas con estos incidentes de seguridad están relacionadas con datos personales. Es decir, los cibercriminales huelen y en tanto identifican que existen datos personales en algún lugar, van sobre ellos. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? O sea, ¿qué le puede interesar? ¿Para qué le puede interesar a una persona mis datos personales? Pues más allá del dinero, que por supuesto representan, como pueden ver en el siguiente dato, $150 nos cuesta cada registro. Lo que a los cibercriminales les parece muy interesante de estos datos personales es que con ellos pueden realizar un sinnúmero de delitos, lo que podemos llamar ahora ciberdelitos o delitos informáticos. Entre muchos otros, la suplantación de identidad, los estafas, los fraudes. Imagínense que yo tomo alguno de sus identidades, me hago pasar por alguno de ustedes y voy a cobrar un seguro o voy a cobrar una pensión o algún otro tipo de beneficio. Es increíble, pero sucede. ¿Y qué creen? Que en nuestro país y además en nuestra región de Latinoamérica, para la gente que nos escucha en Latinoamérica, es sumamente recurrente. Somos de las zonas más afectadas a nivel global con este tipo de delitos y de estafas. Entonces, pues creo que hay que prestar mucha atención al respecto. Ahora bien, si hiciéramos un zoom en todo este tema de las brechas de datos, para poder identificar cuál es la causa, si de pronto estos ciberataques son demasiado sofisticados, o cómo es que un cibercriminal puede entrar a mi organización, fíjense que detectamos tres grandes factores en este pastel. La mitad de los ataques, en efecto, se tratan de ataques maliciosos. Y la otra mitad se tratan de problemas en sistemas, fallos de los sistemas, o de una cuarta parte más de errores humanos. O sea, ya de entrada, una cuarta del pastel, una cuarta parte de ese pastel, se lo podemos asociar a problemas de errores humanos, que pueden ser configuraciones de sistemas, un error por temas de phishing, o simplemente que una persona hizo clic en un enlace malicioso y por lo tanto llegamos a tener una infección de malware y a partir de ahí se propaga un ataque. Ahora bien, ustedes miren, bueno, ¿qué pasa en esos ataques maliciosos? Si hiciéramos también un zoom sobre ese 52%, nos encontramos con esto que está bien interesante. Las infracciones causadas por ataques maliciosos en muchos casos representan también problemas con errores, por una parte de administradores de TI, o por otra parte, temas que sí tienen que ver precisamente con las personas. Por ejemplo, el compromiso de credenciales, las malas configuraciones en la nube, que bueno, pues sabemos que estamos en un proceso de transformación digital y que además la pandemia nos ha obligado a subirnos a la nube, a acelerar esos procesos, y en efecto hay malas configuraciones ahí que son realizadas por seres humanos. Hay vulnerabilidades de software en terceros, eso tal vez no lo podríamos atachar a un problema inherente a los seres humanos, pero sí el phishing
sí otras configuraciones o errores de sistemas, o sí al famoso BEC. Ese BEC es el compromiso precisamente de a cuentas, vamos a decir, empresariales o dirigidas, ataques dirigidos a altas esferas en una organización, directivos, personas que autorizan transacciones, y por supuesto el spear phishing, que es un tema similar al phishing, pero en el cual ya se tiene identificado el objetivo al cual queremos engañar y sobre el cual vamos generando mensajes sumamente personalizados para a tratar de precisamente engañarlos. Entonces, cuando empezamos a hacer un análisis de mayor profundidad, seguimos dándonos cuenta de que las personas realmente sí juegan un factor muy importante en este tema de la ciberseguridad. Este es otro reporte que también salió recientemente, como pueden ver, es el reporte de Verizon, que habla también de brechas de datos. Y aquí lo que me gustaría destacar es que en el último lustro, los ataques probablemente hayan cambiado algunos de nombre o tal vez se encuentren en un diferente lugar dentro de este top 8, pero muchos de ellos están relacionados con personas. El phishing, cuando nos vamos a 2020, está totalmente relacionado con personas. El uso de credenciales que se hayan perdido, o sea, usuarios, contraseñas, temas de passwords, temas de troyanos y de ransomware, son problemas derivados de que una persona ha cometido un error o no es lo suficientemente precavida o no está concientizada para saber qué hacer, cómo actuar en consecuencia ante una amenaza o riesgo en el ciberespacio. Cuando vemos esto es alarmante, pero si vemos aún más y nos enfocamos en phishing, vemos también que los últimos 4 años ha incrementado de una manera, perdón por la palabra, pero brutal. Prácticamente es un crecimiento del 100%, de 20 a un 40% de este tipo de amenazas. ¿Por qué? Porque los ciberataques, porque los cibercriminales han detectado que es perfectamente, bueno, que obtienen un excelente retorno de la inversión, por llamarle de alguna manera, el invertir su esfuerzo, su tiempo en engañar a las personas y dejar que ellos hagan el trabajo complicado. Todavía seguimos viendo ataques sofisticados donde vemos un cibercriminal, un super hacker, por llamar, que yo en ocasiones no me gusta ocupar la palabra hacker porque para mí tiene otra connotación, más bien positiva, pero hemos visto cómo estos ciberataques muy sofisticados están cada vez, sí se siguen presentando, pero sobre todo en esferas ya de Estados-nación, temas, por ejemplo, políticos muy importantes, sí vemos de pronto espionaje todavía, pero la mayoría de los ciberataques que están, digamos que dirigidos o dispersos, se realiza una dispersión de manera masiva, están dirigidos a atacar a las personas. Y el phishing es el mejor ejemplo de ello. Ahora, pues ustedes me dirán, bueno, ¿y qué puedo hacer ante tantas amenazas que existen en el ciberespacio? ¿Cómo me puedo proteger? Bueno, la recomendación sería que nos enfoquemos en este listado, que son las que están más relacionadas a personas. Los ataques dirigidos a los directores generales, a los CEOs, lo que llamamos walling, porque están dirigidos a atrapar, a pescar grandes ballenas. Entonces hay que concientizarlos. Ahorita veremos las recomendaciones, no me quisiera adelantar, pero hay que proteger a estas personas. Ellos tienen que ser conscientes de que son un objetivo claro, directo, que los ciberatacantes están persiguiendo. Por supuesto, el compromiso de credenciales. Algo que también está sucediendo mucho es digamos que la minería no autorizada de criptomonedas o criptojacking, en donde lo que hacen los ciberatacantes es aprovecharse de nuestros navegadores o de los recursos de los servidores, de nuestra infraestructura, para poder comenzar a minar y de esta manera pues, poder generar recursos, aprovecharse recursos no autorizados de otras personas, de terceros, para poder criptominar y por supuesto obtener beneficio a través de ello. Las descargas, el malware, el phishing, el ransomware son las principales amenazas en las cuales tenemos que estar pensando. Y ustedes me dirán, bueno, yo tengo de todas maneras un filtrado de correo, yo tengo un antivirus de última generación. Permítanme decirles que eso no es una garantía. El 77% de los ataques de ransomware están haciendo bypass a las soluciones de filtrado de correo. Esto significa que los filtrados no son lo suficientemente sofisticados para entender este tipo de amenazas. Sí hay muchas tecnologías que lo están haciendo de una manera impecable, pero muchas organizaciones no tienen acceso a este tipo de tecnología. Y entonces la media es que nos encontramos lamentablemente con esta estadística. Y en el caso de los antivirus es una situación similar, porque cuando ya logran evadir estos malwares y todos estos bichos, nuestras soluciones que están en el perímetro de nuestra red o en la nube, ya dependemos totalmente del usuario.
y lo que vemos es que la mitad de estas soluciones de seguridad en el endpoint, muchos de ese tipo de ataques no los pueden evitar. ¿Y a qué se debe? Pues a muchas razones, entre otras, que los ataques también están siendo sofisticados, aunque se vayan dirigidos a los usuarios. Por ejemplo, ahora ya podemos realizar, los cibercriminales pueden realizar ataques sin necesidad de enviar un archivo malicioso, ¿no? Un ataque sin archivo o files, ¿no? Como le llaman en el argot. Entonces, es por eso que se vuelve complicado el escenario y el panorama para los protectores o los encargados de todas estas estrategias de ciberseguridad, pues se complica. Y por supuesto, para no complicar más el tema, pues nos tenía que venir a presentar la pandemia. Este entorno en el cual de manera abrupta nos tuvimos que subir a acelerar los procesos de transformación digital, en el cual tenemos que cambiarle la llanta al auto en pleno movimiento, ¿no? Si me permiten la expresión. Fue muy complicado para todos. Me parece que apenas algunas organizaciones estamos entendiendo qué es lo que está sucediendo en términos de ciberseguridad, porque si bien sabemos que siempre la prioridad va a ser el negocio, que se cumplan los objetivos del mismo, que la tecnología, la infraestructura, los procesos de TI sigan funcionando, pues en ocasiones tenemos que pues excluir a la ciberseguridad para poder subirnos rápidamente a este tren de la transformación digital o a este tren de la continuidad del negocio. Y al dejar la ciberseguridad al final, pues nos provoca muchos problemas. Como ustedes se imaginarán, una cifra interesante que me gustaría compartirles. Antes de la pandemia, según Harvard Business Review, el 70% de los líderes en los Estados Unidos de grandes organizaciones consideraban que no estaban preparados para el trabajo remoto. Imagínense ustedes cuando extrapolamos esa estadística a nuestro país o a nuestra región, seguramente no nos reconfortaría más la estadística. Me parece que estaríamos todavía en una situación mayormente desfavorable. Entonces, nos encontramos ante una situación complicada. Entre otras cosas, los cibercriminales aprovechan este tipo de impacto mediático como fue el inicio de la pandemia y la contingencia y estuvieron atacando mucho a nuestros países, aprovechando todas estas noticias. Vimos cómo aumentaron los ataques de hackers que se aprovechaban del coronavirus. Vimos cómo por COVID-19 crecían los ciberataques a dispositivos móviles en México. Y estamos hablando no solamente de las organizaciones, estamos hablando de las personas que vamos de a pie y hacemos nuestro trabajo desde casa o somos simples ciudadanos. Vimos también cómo de pronto México y otros países de Latinoamérica estaban de pronto en el top 10, top 20 de países con más phishing por COVID-19. Y llegó el momento en donde incluso la Organización Mundial de la Salud, que debería estar revisando temas que son prioritarios ante este escenario, ante este contexto, tiene que estar brindando recomendaciones de este tipo, ¿no? En donde nos pide a todos los ciudadanos que tengamos mucho cuidado en los correos, que tengamos mucho cuidado en las fake news, que no caigamos en estafas ni en mensajes en WhatsApp donde nos intentan estafar, donde nos intentan engañar haciendo clic en enlaces maliciosos o abriendo archivos adjuntos que pueden incluir malware o que pueden atraer phishing. Entonces nos encontramos con un panorama desolador, complicado, que se vino a complicar más con este tema de la pandemia, les decía. Ahora, ¿qué está sucediendo? Pues seguramente muchos de ustedes se familiarizarán, se sentirán pues de alguna manera familiarizados con esta imagen, ¿no? A mí me pasa, soy padre de familia, les comparto, y mi esposa y yo tenemos que estar lidiando con el trabajo, con las actividades, con las labores domésticas, claro que sí, y además con los niños que están conectándose a la escuela y trabajando a la distancia. Y en fin, es muy complicado. Y ante esto vemos que hay una interrupción repentina del lugar de trabajo, ¿no? No podemos trabajar de la misma manera que lo hacíamos. Es complicadísimo. Por otra parte, los controles de seguridad se anulan. Ya no dependemos de los controles de seguridad que existían en nuestras oficinas. Todo ese perímetro lo trasladamos a Internet y a las estaciones de trabajo que tenemos los empleados de las organizaciones en nuestros hogares. Entonces, dependemos totalmente del usuario. Los equipos de seguridad aún se están adaptando a este tema de la fuerza laboral remota. Es increíble, después de casi medio año, un poco más de medio año, pero como les decía, muchas organizaciones no estaban preparadas para esto y la prioridad no era precisamente la seguridad. Y por otro lado, lo que nos estamos encontrando es que las pocas organizaciones que tenían equipos de seguridad, pues tuvieron que lidiar con todos estos procesos, pero los que no tenían ni siquiera un equipo de seguridad están entendiendo apenas de qué se trata todo esto, de cómo pueden habilitar una conexión remota y que lo mínimo indispensable son esas famosas VPNs, pero que esas VPNs ya están pasando, si me permiten ustedes la expresión, ya están pasando de moda, porque ya las tendencias,
las necesidades son diferentes. Ya no es suficiente una VPN, ¿no? Los empleados tenemos dispositivos móviles que utilizamos para conectarnos, para revisar nuestras tareas, para poder conectarnos desde diferentes dispositivos a nuestros servidores, a nuestros sistemas de información, y de pronto una VPN ya no lo es suficiente. Precisamente por esto, porque no estábamos preparados para filosofías de trabajo como lo es el Bring Your Own Device o algunas otras como COPE, como COBO, donde incluso las organizaciones al prestarte o al asignarte un dispositivo no están entendiendo que las políticas no están acordes con la tecnología, ni con el entorno, ni el contexto actual del trabajo 100% remoto. Entonces, no estábamos preparados. Finalmente, les decía, la protección está en manos del usuario final. Dependemos totalmente de lo que el usuario decida y defina. Estamos en sus manos y eso es complicado. Los cibercriminales, por lo tanto, están más motivados que nunca y están buscando cómo aprovechar de todo este contexto, de todas estas vulnerabilidades y de las personas que están no conscientes de estas amenazas y estos riesgos para poder generar un impacto en nuestras organizaciones. Probablemente algunos de ustedes conozcan a Kevin Mitnick. Si no, les invito a que conozcan más de él. Es un personaje increíble. Kevin Mitnick es un hacker, a él sí le podemos llamar hacker, insisto, esa palabra la ocupo con mucho respeto y procuro utilizarla con mucho cuidado, porque un hacker lo puede interpretar como una persona que sabe cómo resolver un problema de otra manera, ¿no? O poder encontrar una falla en un sistema de información, o incluso hablamos de hacks en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, este señor era un hacker y también fue un cracker, breaker y cibercriminal en su momento, en los años 80 sobre todo, que puso en jaque a todas las agencias de seguridad en los Estados Unidos, a las autoridades, porque pues, hacía un sinfín de cosas particularmente no éticas, ¿no? Aprovechándose de los medios digitales o de los dispositivos y la tecnología que existía en ese momento. Y bueno, el señor es tan famoso que incluso se han escrito libros, se han hecho películas alrededor de él, por eso insisto, si no lo conocen sería bueno que se acerquen a su historia. Después de todo este proceso, que ya lo humano, como consecuencia de su estadía en la cárcel, pues salió y ahora se regeneró y ahora el señor se dedica a dar precisamente asesorías sobre cómo proteger a los sistemas, ¿no? Se pasó del lado oscuro al lado de los buenos. Y bueno, él tiene una frase que me encanta, que dice que las empresas se pierden millones en firewalls, millones en cifrado y en dispositivos para acceder de forma segura, pero es dinero mal gastado, porque ninguna de estas medidas corrige el nexo más débil de la cadena. Es increíble. Si lo dice Kevin Mitnick es porque tiene mucha razón. Hay otra persona que se llama Bruce Schneier, que es un criptógrafo muy importante, probablemente el criptógrafo más importante que existe actualmente, y él comenta que las personas que consideran que todo se arregla a través de invertir en tecnología, por una parte no entienden los problemas y por otra parte no entienden de tecnología. Entonces, así puedo citar a más personas. Yo quiero que con esta frase, con esta cita, podamos llegar a la conclusión de que el problema no son justamente la tecnología, como en el ejemplo que veníamos platicando al inicio de esta empresa que los atacaron y tuvieron el ransomware. No son los procesos. Insisto, tampoco son las personas. Todos esos aspectos son muy importantes y me parece que la conclusión es que si nosotros logramos tener esa tecnología y esos procesos muy bien amarrados, muy bien estructurados, muy sólidos, y además invertimos en esa capa y en esa herramienta que es el activo más importante de tu organización, que son las personas, ya estás prácticamente del otro lado, porque así vas a evitar que un director general pueda dar clic en el correo, en el spear phishing que iba dirigido a él para engañarlo y comprometer a la organización. Vas a evitar que al asistente del director general o de los directivos de la organización no vaya a autorizar o vaya a procesar una transacción de un ataque tipo BEC. Vas a evitar que la área de recursos humanos siempre escanee los currículums vitae porque se te puede infiltrar la competencia. O vas a evitar que tus comerciales pues estén publicando en redes sociales cuestiones que no deberían de ser públicas porque son privadas, es información sensible y es información de la organización. Vamos a procurar con esto que la gente de tecnología de la información que está en tu organización, como los desarrolladores, como los administradores de TI, como los administradores de servidores, conozcan cuáles son las amenazas y los riesgos de no desarrollar de manera segura, de no configurar y endurecer correctamente un servidor
o un sistema de comunicación o de ciberseguridad. Es por eso que es bien importante entender que ya estamos del otro lado. Simplemente tú ya tienes el activo, el tema es que lo habilites y de esta manera reduzcas tus ataques. Muy bien, ¿y cómo lo hacemos? Ustedes van a decir, bueno, está padrísimo, ya tienes a la gente, ya tenemos los procesos y ya tenemos la tecnología. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar alrededor de la cultura de ciberseguridad. Cuando ven esta imagen, los mexicanos nos va a quedar muy claro y espero que también a la gente que nos haga el favor de acompañarnos de Latinoamérica, pues identifiquen inmediatamente que se tratan de elementos de la cultura mexicana. Y es que, ¿qué es la cultura? La cultura, más allá del tema que puede rayar hasta lo antropológico, pues es todo ese conjunto de creencias, de percepciones, de hábitos, de costumbres que tenemos alrededor de nuestro quehacer en el día a día. Hablamos de cultura cuando hacemos una fiesta como la que va a ocurrir en los siguientes días en nuestro país, con el Día de Muertos, ¿no? Pero hablamos también de cultura en otros ámbitos. Por ejemplo, en la cultura de la defensa, hablamos de todos esos elementos que están alrededor de cómo concebimos nosotros, por ejemplo, al ejército, ¿no? Nuestra cultura de la defensa implica que identifiquemos al ejército como una entidad que nos protege, que nos defiende ante una amenaza del exterior y que va a defender la soberanía nacional. Tan fuerte es nuestra cultura alrededor de la defensa que incluso en nuestro himno nacional tenemos algunas estrofas que hablan de cómo somos hijos de la patria y vamos a defender nuestra soberanía incluso con la vida. A ese grado llegamos, ¿no? Y bueno, cuando trasladamos este tema de la cultura al ámbito de la ciberseguridad, pues es algo similar, porque de esta manera es la forma en que nosotros interpretamos la ciberseguridad, las políticas que existen alrededor de la organización y cómo nos debemos de comportar, qué piensa la organización alrededor de la ciberseguridad, si es importante o no. Y bueno, hay dos elementos muy importantes en este tema. Uno es la concienciación y el otro es el entrenamiento. La concienciación es este proceso formal donde entrenamos a los empleados precisamente sobre ciberseguridad y les hacemos conciencia sobre esas amenazas, sobre esos riesgos que existen en el ciberespacio y sobre las medidas que deben adoptar. El entrenamiento es justo ese momento en el cual, ese acto donde las personas somos conscientes de lo que estamos haciendo y estamos practicando para poder actuar en consecuencia. Les pongo un ejemplo y en otro ámbito. Seguramente habrán leído algunos libros de desarrollo personal en donde dicen, cambia de hábitos, realiza esta actividad durante 21 días y vas a lograr un cambio de comportamiento. Pues bueno, no sé si esos 21 días sean una garantía de que ustedes van a lograr concretarlo, pero lo que sí les puedo garantizar en términos de ciberseguridad es que las personas o las organizaciones que entrenan a las personas para que sepan cómo identificar una amenaza, cómo reportarla y cómo tienen que actuar, tienen mayor probabilidad, por un amplio margen, de poder librarla ante un incidente de ciberseguridad. Créanme, y hablaré de estadísticas más adelante. Entonces, me parece que sí vale la pena apostarle al tema de la concienciación y al tema de habilitar a estas personas. Incluso el mismo Juan Jacobo Rousseau, que también en nuestras clases de historia lo recordarán, hablaba de la conciencia, ¿no? Que lo hablaba también dentro de otra perspectiva, pero él decía que es justo ese momento en el cual las personas podemos tener una conexión prácticamente entre el alma y el cuerpo, ¿no? Y cuando lo trasladamos este concepto a la concienciación, de eso se trata, de que seamos realmente conscientes de qué es lo que estamos haciendo cuando abrimos un correo electrónico, cuando identificamos si el remitente es el adecuado, si vemos que el dominio me quiere engañar o no. Es eso, que seamos conscientes, que entendamos qué está pasando, que estemos en el momento, que estemos presentes para poder identificar cómo tenemos que actuar. ¿Hacia dónde debemos ir cuando comenzamos con estos temas de concienciación? Bueno, hay una organización que es el SANS, muy respetada en este mundo de la ciberseguridad, que tiene un modelo de madurez muy similar al que manejamos en otros frameworks y en otros menesteres. Por ejemplo, en el famoso CMMI se me viene a la mente, ¿no? Para todo el tema de desarrollo de aplicaciones. Y bueno, el SANS habla precisamente de que hay 5 grandes niveles que manifiestan que hay organizaciones que no tienen absolutamente ninguna conciencia sobre la ciberseguridad, hasta estos marcos sustentados en métricas, ¿no? Donde todo es replicable, donde tenemos un mundo casi utópico y la ciberseguridad es un tema que se mide, que se va cambiando y que se va fortaleciendo día con día.
La mayoría de las organizaciones en nuestra región, en el país y en nuestra región, estamos entre el no existente y el enfoque en cumplimiento. Y es normal porque es parte de nuestra cultura, en donde lo que buscamos es cumplir básicamente con lo que nos están exigiendo y estamos del otro lado, ¿no? Si muchos de ustedes están certificados en un ISO 27001, no me lo van a dejar mentir. No, una certificación de ninguna manera garantiza que nuestros datos sean seguros y que no vamos a tener una brecha de datos. Y el que me diga lo contrario, le pediría que por favor nos muestre evidencia, con todo respeto, porque eso lo sabemos, o sea, está comprobado. Hay muchas organizaciones en el mundo que tienen las grandes certificaciones, que tienen una serie de políticas muy robustas y aún así tienen problemas muy importantes de brechas de datos. Entonces, ¿a dónde debemos de apuntarle? Mínimo debemos de apuntarle al tema de promoción en concienciación y a cambiar los comportamientos de las personas, porque cuando nosotros hacemos entender a la gente que el tema de la ciberseguridad no es algo que solamente atañe a la organización y que además, en caso de un incidente, podemos ser afectados todos los colaboradores, incluso perder nuestros trabajos, sino que podemos extender este conocimiento y esta conciencia a proteger a nuestras familias, a proteger a los nuestros, es entonces cuando toma mucho sentido esto. Y créanme que logramos que las personas se suban a nuestra iniciativa y caminemos hacia esos niveles de madurez adicionales. Entonces, los invito a que vayamos tirándole a esa promoción en concienciación y en cambios de comportamiento. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo lo podemos lograr? Sigan estos 4 pasos. Primero, identifiquemos los riesgos relacionados con personas. Identifiquemos qué comportamientos clave son los que necesitamos modificar para disminuir esos riesgos. Enfoquémonos en ellos y midamos y mejoremos. Yo sé que es una frase muy trillada, pero ya saben, ¿no? Lo que no podemos medir, no hay manera de que podamos mejorarla. Ahora, ¿cuáles son esos riesgos relacionados con las personas? Bueno, ellos dirán, ¿por dónde comienzo, no? Hay varios, existen muchísimas amenazas y me gustaría hacerles, sobre todo comentarles, si ustedes ya tienen una práctica de análisis de riesgos de ciberseguridad o de seguridad de la información, seguramente por ahí van a encontrar información que les va a ser de utilidad para partir. Van a encontrar riesgos como los que están aquí, ¿no? Como el uso del correo electrónico y mensajería no adecuado, la ingeniería social, que es este arte de engañar a las personas para conseguir un fin malicioso, el mal uso de las redes sociales. Eso puede ser un buen inicio. Si no tienen ese análisis de riesgos y tampoco tienen la posibilidad de llevar a la práctica alguno ustedes por su cuenta, les comentaría que escojan alguno de estos que están aquí, que son los más habituales y los cuales pueden enfocarse para fortalecer su seguridad. La ingeniería social, la navegación, las contraseñas, los dispositivos móviles y la seguridad de datos. Ustedes miran, ¿y por qué esos? ¿De dónde te los sacaste? Okay, bueno, porque las estadísticas nos dicen que aquí es donde, de acuerdo a los ataques que hemos visto en las láminas previas, muchos de estos comportamientos clave se logran, si los logramos aplicar y fortalecerlos, van a disminuir estos riesgos. Y entonces esos ataques o esas amenazas no nos van a afectar, al menos en la medida en que a una organización en la cual no están preparadas las personas. Ahora, algo importante de esta lámina es que nos tenemos que enfocar en al menos 3 y no más de 5. Eso es importante. Nuestro proyecto tiene que ser a un año al menos. Las organizaciones que hagan sus sesiones de concienciación de una vez al año, ahora que fue el mes de la ciberseguridad, y creen que así va a cambiar la conciencia de la gente, déjenme decirles que eso no sirve y que de hecho es dinero mal invertido y no les va a generar ningún beneficio. No lo hagan. Mejor inviertan ese dinero y ese tiempo en otra cosa, pero una plática al año no sirve de absolutamente nada. Y por otra parte, las personas, pues somos personas, no tenemos la facilidad de que nos puedan actualizar nuestro firmware o nuestro sistema operativo con un parche, ¿no? Nosotros aprendemos y tenemos cierta capacidad cognitiva. Y si nosotros nos enfocamos en más de 3 o más de 5 comportamientos clave, lo que va a pasar es que nos vamos a confundir o las personas no van a entender el problema o no se van a enfocar. Entonces, lo ideal es enfocarnos de 3 a 5 principales comportamientos que tenemos que atender y en una estrategia que sea constante, de mucha práctica, en al menos un año. ¿Cómo medimos que esto funcione? Porque cuando hablamos de comportamiento y hablamos de cultura puede sonar un tanto intangible, pero sí hay muchas maneras de medir lo que se haga alrededor de todo esto. Una es las métricas de impacto y tienen que ver con comportamientos, por ejemplo,
¿Cuántas personas han dejado de dar clic en un enlace malicioso? Algo tan trivial como eso, créanme que es importante. O las estratégicas que tienen que ver cuánto dinero le ahorré al negocio por esa reducción de clics que los usuarios hicieron. ¿Cuánto tiempo invirtieron los equipos de tecnologías de la información para restaurar sistemas debido a que he reducido a través de este tipo de estrategias los incidentes relacionados con personas, con ciberseguridad y con personas? ¿Cuánto tiempo duramos fuera o dejamos fuera el negocio por hacer actividades adecuadas para optimizar la cultura de ciberseguridad? ¿Se fijan cómo comienza a tomar sentido cuando hablamos de negocios y de beneficios perdón, cuando hablamos de dinero y de beneficios para el negocio? Es ahí cuando comienza a tomar sentido. Por supuesto, también existen métricas de cumplimiento que son las relacionadas a hacer compliance, a pasar auditorías, ¿no? Como es cuántas veces tomaron la capacitación, qué temas estás tratando en las capacitaciones, cómo estás optimizando y qué mejoras estás haciendo tus sistemas de gestión en estos términos. Y hay, de acuerdo con las diferentes normas que existen en la industria, muchos controles que hablan particularmente de la concienciación en seguridad. Entonces, claro que existen métricas, hay manera de medirlo y, por supuesto, el sueño de toda organización, el sueño dorado, o al menos el propio y de capa 8, es tener un dashboard de riesgo humano. En el momento que tenemos un dashboard de riesgo humano y podemos identificar cuáles son los principales riesgos, cuáles son las personas que están más susceptibles a un ataque, cuáles son las áreas que son más susceptibles a un ataque, cuáles son las principales amenazas, cuánto está representando esto en dinero al negocio, cuáles son las estrategias que podemos llevar a cabo para disminuir el riesgo, es cuando comienza a tomar mucha mayor relevancia para las organizaciones. Ahora, ¿cuánto se tiene que invertir en una estrategia de este tipo para cambiar la cultura de ciberseguridad? Créanme que no es tanto. Estamos hablando de que una organización que necesita realizar ya de acuerdo con el nivel, con el modelo de madurez que les presenté en las láminas previas, quiere alcanzar un nivel de cambios de comportamiento. Hay una estadística que le llamamos el FT, que es el tiempo completo dedicado por una persona a estos menesteres. Entonces hablamos de que casi 2 personas de tiempo completo dedicadas a temas de cambio en cultura de una organización van a ayudarles a madurar en el mediano plazo. Estamos hablando de organizaciones de 1,000 a 5,000 empleados. Si ustedes tienen menos usuarios, por supuesto, el esfuerzo deberá ser menor. Si tienen más, no es, digamos que incremental de manera proporcional. Seguramente se tendrá que hacer con un poquito más de gente, menos esfuerzo que una organización más pequeña, ¿no? Entonces, me parece que si ustedes llevan esto a término de costos y hacen un ejercicio de retorno de inversión, se encontrarán con una gran sorpresa. Insisto, por favor, no me malinterpreten, la tecnología, los procesos son sumamente importantes, pero por ahí estamos olvidando tal vez una pieza fundamental que son las personas. Entonces, pues no lo perdamos de vista. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden ayudar en esta estrategia? Existen muchísimos, pero algunos de ellos son los sistemas de educación en línea, los LMS o los sistemas estos de aprendizaje basados en cómputo, en el cual podemos generar una serie de tracks educativos personalizados, que eso es lo más interesante, el llevar el conocimiento de una manera adecuada al recurso humano en función de su rol, en función de sus funciones, en función del riesgo que represente lo que él está haciendo dentro de una organización. Podemos llevar además todo un tracking de qué está probando, qué no está probando, cómo le van las evaluaciones y además puede ser diferente para cada área organizacional. Entonces, piensen en llevar ese tipo de material a LMS. Además, a la distancia me parece que es el método más efectivo para poder habilitar el conocimiento o la educación en línea con sus colaboradores. Les decía, tenemos que hacer entrenamientos y algunos de ellos son al menos las simulaciones de phishing, en el cual podemos generar una serie de ataques simulados de phishing o de otro tipo de vectores como puede ser el vishing, que es un vishing pero a través de una llamada telefónica y todo totalmente automatizado, ¿no? Donde podemos identificar qué usuario abre el correo o qué usuario levanta el teléfono para atender una llamada, qué usuario está haciendo clic en el correo o que está abriendo un enlace que se supone que no debería al seguir su capacitación, o qué usuario, por ejemplo, teclea un código a una llamada telefónica para brindar un NIP o una contraseña. Y en fin, hay una serie de simulaciones orientadas a la ingeniería social que podemos hacer
que podemos llevar a la práctica para poder analizar qué tanto la gente está poniendo justo en sus manos y en práctica los aprendizajes que tienen en estos sistemas de educación, y por otra parte ir midiendo y fortaleciendo nuestras capacidades. En función de la repetición, insisto, y de que generemos conciencia, es que vamos a fortalecer nuestra madurez. Hay que hacer entrenamiento dirigido a líderes. Las personas, los directivos no van a aprender de la misma manera ni tienen el mismo tiempo que el resto de nuestro staff. Hay que hacer un entrenamiento particular para ellos porque es muy importante. Ellos son un objetivo primordial para ciberatacantes. Hay que jugar con los boletines. Yo sé que muchas organizaciones no leen los correos relacionados con concienciación y con recomendaciones, pero son sumamente relevantes para este tema. Tal vez el objetivo sería modificar este tipo de contenido y hacerlo más atractivo. Hay que jugar con el arte. El arte es juego y el arte es vida, y el arte, si lo llevamos a temas de ciberseguridad, nos ayudará a llevar su mensaje de una mejor manera. Los eventos, hay que hacer eventos lúdicos, hay que jugar. El juego es aprendizaje y es la mejor manera para que el cerebro se abra y permitamos generar mayor sinapsis, y hay una serie de cuestiones ahí, incluso químicas, que suceden a través del juego. Y es justo la mejor manera de poder aprender alrededor de la ciberseguridad con el juego. Y speakers, llevar gente que sepa sobre estos temas a sus organizaciones a través de estos eventos. Un error de las organizaciones que nos encontramos mucho es que de pronto llevan a la persona más técnica a hablar de estos temas, ¿no? Llevan al administrador del Fargo, al administrador al hacker ético, y sí, hay gente que sabe comunicarse muy bien, pero en ocasiones no es el perfil adecuado. Y lo que buscamos con temas de conciencia no es que el usuario aprenda a hacer un ataque de ingeniería inversa, o que, un ataque de ingeniería social, o que sepa hacer una ingeniería inversa, ¿no? De un malware. No buscamos eso. Lo que buscamos es que identifiquen las amenazas, que sepan qué son, cómo se comen, y que actuemos en consecuencia, que reportemos, que borremos, que analicemos y no hagamos clic a la primera, ¿no? Eso es lo que buscamos primordialmente. Finalmente, me gustaría que se quedaran con 10 recomendaciones para acabar con este tema. El primero es, acuérdense, tenemos que diagnosticar la situación actual. Es como ir al doctor, identificar cuáles son nuestros principales dolores de la organización en términos de amenazas dirigidas a las personas, y priorizar. Recuerden que hay que priorizar. El segundo es validar si existe una política de concienciación, incluso una política de seguridad de la organización. Si no existe, debemos de crearla, porque si no, la gente no va a poder identificar si algo que está haciendo es correcto o incorrecto, si algo va atenta contra los intereses de la organización, si tienen una responsabilidad incluso alrededor de mi comportamiento como empleado. Si estoy poniendo en riesgo a la organización, debe de existir, por supuesto, una consecuencia, pero por supuesto debemos de habilitar a la persona para que entienda que hay un riesgo. Si no, no se vale, ¿no? Tampoco es un juego en el cual ambas partes tenemos que estar conscientes de las reglas. Hay que generar un plan ad hoc a la situación y a la cultura organizacional. Les decía, debemos de concentrarnos en los comportamientos clave, que no sean más de 5, y a modificarse en los próximos 12 meses. Y se vale, podemos equivocarnos. Tal vez esos comportamientos en los cuales ustedes estaban buscando enfocarse en primera instancia no sean los adecuados, pero el tema es equivocarse rápido, darse cuenta de inmediato y redirigir nuestra estrategia de la mejor manera, ¿no? Por supuesto que se vale equivocarse, hay que simplemente reorientar nuestro camino lo más pronto posible. Hay que conformar un equipo de concienciación multidisciplinario. Es decir, si son ustedes gente de tecnologías de la información, y en el mejor de los casos son gente de ciberseguridad o seguridad de la información, necesitamos apoyarnos de gente que sepa cómo comunicar esos mensajes. ¿Y quién mejor que las áreas de comunicación de una organización, las áreas de marketing, para vestir, para llevar el mensaje de la mejor manera? Por supuesto, las áreas de TI tienen que estar involucradas, porque ellos nos van a ayudar a medir. Vamos a tener los sistemas de Service Desk, donde vamos a tener registrados nuestros incidentes, donde vamos a tener identificados cuáles son los activos de información que están relacionados con estos eventos, identificar causa raíz. En fin, hay una serie de cosas y de cuestiones alrededor de procesos de TI que son muy importantes, pero en temas de comunicación, de diseño e incluso de las áreas de negocio que necesitamos su sponsorship, es muy, muy importante que estén dentro de nuestro equipo de concienciación. Hay que habilitar estos sistemas de aprendizaje. La mejor manera es a través de ellos. O sea, si ustedes
piensan habilitar un entrenamiento, una capacitación. Sin ellos, lo pueden hacer, por supuesto, pero créanme que les va a ahorrar miles de horas el hacerlo de esta manera. Les va a ser mucho más sencillo poder rastrear y generar información para poder tomar decisiones a través de sistemas de educación. Hay que llevar los mensajes a los grupos correctos de la forma correcta. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan que les comentaba que cada organización tiene una cultura organizacional y una cultura de seguridad? Un ejemplo es un banco en México no tiene la misma cultura de seguridad ni una cultura organizacional similar a la de un banco en República Dominicana o un banco en Brasil. Son diferentes por muchas cuestiones. Pueden ser parecidas, pero incluso un banco en el mismo país puede tener culturas organizacionales diferentes. El ejemplo más claro es una fintech con un banco tradicional. Son de la misma industria, son del mismo sector, pueden atender incluso el mismo tipo de mercado, pero simplemente los mecanismos y las personas que colaboran en las diferentes organizaciones las hacen tener una cultura organizacional diferente. Entonces, cuando llevamos un mensaje de concienciación, tenemos que darnos cuenta de que las personas que van a consumir ese mensaje lo van a entender o lo van a interpretar de manera diferente. Incluso le pueden dar un valor diferente. Por ejemplo, las personas que nacieron, que forman parte de esta generación baby boomer, ellos enaltecen valores como la lealtad, crecieron con el radio, y por supuesto que han ido evolucionando, ¿no? Les ha tocado vivir toda esta evolución de los medios digitales, pero consumen la información actualmente de una manera diferente a una generación, a personas que están en una generación millennial o incluso una generación X. Los chicos más jóvenes, pues ellos consumen la información muy rápido, les gusta el video, les gustan los medios digitales, y créanme que a un baby boomer no necesariamente es la mejor manera. A ellos incluso les gusta más la interacción humana. Entonces, hay que llevar los mensajes correctos a los grupos correctos. Hay que utilizar el juego. O sea, las dinámicas lúdicas e interactivas es la mejor manera de aprender, y créanme que además se van a divertir mucho. Y entrenar a los usuarios. Imagínense que somos espartanos. Tenemos que simular ataques dirigidos a personas, tenemos que simular phishing, vishing, hacer ejercicios de ingeniería social, tirar USBs en el piso, validar si la gente las conecta o no, revisar qué hacen si yo dejo papeles en la basura importantes. Hay gente que hace ese tipo de ataques, ¿no? Dumpster diving, ¿no? Se meten a bucear en la basura, a encontrar tesoros y los encuentran. Hay que generar una cultura de seguridad alrededor de ello. Hay que generar liderazgos. No necesariamente ustedes en sus áreas de tecnologías de información o de seguridad de la información tienen que liderar todo. Se pueden apoyar de liderazgos informales, incluso liderazgos de facto, que pueden ser los voceros de ese mensaje. Lo pueden llevar a sus áreas, lo pueden llevar incluso en otras ubicaciones geográficas. Generemos esos liderazgos, les van a ayudar mucho. Y finalmente les decía, no se puede mejorar si no medimos. Llénate de datos, llénate de estadísticas que sean valiosas, por supuesto, y con base en ello, genera un proceso de mejora continua. Con esta estrategia les aseguro que ustedes pueden reducir más de la mitad de ese riesgo en solo 90 días. Más de la mitad de ese riesgo. Si ustedes siguen con estos temas, son persistentes, son obsesivos, y al final del año siguen manteniendo esta estrategia hasta hacia final del año, pueden llegar a reducir hasta un 75%, 80% el riesgo de incidentes relacionados con personas. Entonces, créanme que vale la pena. Si ustedes toman en consideración esas estadísticas que platicamos hace un momento de los $150 por registro y lo validan o lo comparan contra lo que invertirían en esto, créanme que se darían cuenta de que el retorno de inversión es increíble. Para terminar, me gustaría dejarlos con este mensaje. ¿Se acuerdan que hablábamos de John Connor y de Terminator y de Skynet? Me parece que las personas no son el eslabón más débil. Las personas son el activo más importante en tu organización. Conviértelas en tu primera línea de defensa y conviértete en el John Connor de la organización. Atenta contra las amenazas, peléate contra las máquinas, vence a la inteligencia artificial maliciosa, porque tienes al activo más importante, a las personas. Con esto termino. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, si hay algún espacio, entiendo que ya estamos sobre tiempo, pero si existe por ahí algún momento donde podamos platicar o resolver alguna duda, con todo gusto estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Muchas gracias por la claridad, la extensión y la puntualidad en las recomendaciones. Sí hay un par de comentarios. Te leo el comentario y cerramos con una preguntita. Ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, hay que aprovechar.
Luis Villicaña te felicita por la plática y bueno, te comenta al auditorio que es importante prepararnos para bloquear los ataques. Es tan importante eso como el prepararnos para reaccionar cuando alguno de ellos traspase nuestros puntos de control. Es el comentario que te hace Luis. Ismael Ledesma te dice que es muy ilustrativa la tabla y si hay algún artículo donde se pueda consultar el FTE por nivel de madurez. Fíjate que sí, Ismael, hay un artículo y no lo tengo ahora en la mano, pero es muy sencillo encontrarlo. O sea, en el SANS, aquí lo voy a poner en el chat, en el SANS hay que buscar el modelo de madurez que les comentaba, de madurez, de concienciación, Security Awareness, Maturity Model, y ahí vas a encontrar esa estadística, que es el tiempo empleado. Aquí lo estoy escribiendo, perdóname. No te preocupes. El tiempo que utiliza una persona para poder atender estos temas. Incluso no necesariamente tiene que ser una persona. Si hablamos de 2 FTEs, pueden ser repartidos entre 4 u 8 recursos, los que tú necesitas, o incluso en terceros. Esto lo hace muy interesante. Muy bien. Y bueno, va ligado un poco a lo que Jenny Bravo pregunta, si hay algún libro o alguna publicación que le puedas recomendar sobre el tema de concienciación. Sí, fíjate que hay un libro buenísimo. Hay un autor que se llama Perry Carpenter. Es un maestrazo en estos temas. Aquí te lo voy a poner en el chat. Qué amable, Juanpi. Y se llama Ay, mira, no recuerdo el exacto nombre pero búscalo, es el último libro de Perry Carpenter y tiene la portada como, simplemente te vas a encontrar como una oruga que en el reflejo se ve una mariposa en la sombra. Está bonito la portada y además el libro es sumamente interesante, trae muy buenas recomendaciones. El autor es Perry Carpenter. Pues muchas gracias por todos los datos que nos proporcionas. Te agradecemos tu tiempo. Te vamos a enviar alguna pregunta adicional si es que surgiera, pero sobre todo, pues gracias por el tiempo que nos dedicas, por toda esta conciencia que nos haces reflexionar. Y pues muchas gracias, excelente presentación. Hay varios comentarios de felicitación para ti. Agradecemos mucho tu tiempo, Juanpi, y también la presencia de todos los que asistieron de diferentes partes de Latinoamérica. Y nos vemos mañana a las 10 de la mañana para poder hablar un poco más de Data Warehouse, la evolución que tenemos con el maestro Eduardo Corona. Muchas gracias, Juanpi, de nueva cuenta y nos vemos mañana. Que descansen todos. Muchas gracias. Saludos a todos.